Cambia tu vida. No aceptes seguir encajando en lugares que te hacen sentir pequeño. Dentro de ti existe una capacidad de acción, una fuerza de voluntad que no despierta solo con motivación, sino con propósito. Sin importar dónde estés, lo que hayas logrado o cuántas veces lo hayas intentado, los estoicos enseñaban que la mente puede ser entrenada. Puedes desarrollarte, reconstruirte y renovarte tantas veces como sea necesario. Eso es exactamente lo que vas a aprender en este video. Son técnicas simples, directas y prácticas que te llevarán de nuevo al campo de la acción, donde dejas de sentirte paralizado y comienzas de verdad a dirigir tu propia vida. Epicteto decía que la evolución moral pertenece a todos, no es un privilegio de algunos, ni el resultado de la suerte, sino la consecuencia natural de quien está dispuesto a crecer. Cada una de estas técnicas funciona de manera independiente, pero juntas construyen una nueva mentalidad, firme, lúcida e inquebrantable. Por eso, te invito a quedarte hasta el final y llevar este conocimiento a tu día a día. Esto puede cambiar no solo tu próxima semana, sino tu mes y tal vez toda tu vida. Antes de empezar, solo te pido dos cosas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también están listas para esta transformación. Ahora sí, vamos con la primera lección. Acción 1. Aprende a cuidarte más. Ningún cambio verdadero ocurre si vives agotado, intentando sostener el mundo mientras olvidas sostenerte a ti mismo. Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad, porque no puedes ofrecer lo que no tienes, y nadie florece en un terreno abandonado. Piensa en ti como en un jardín. Si no quitas las malas hierbas, si no riegas, si no cuidas, las flores no mueren de repente, solo dejan de crecer, y lo que estaba destinado a ser bello pasa simplemente a sobrevivir. Eso es lo que sucede cuando te olvidas de nutrirte por dentro. Los estoicos enseñaban que el mayor deber de una persona es consigo misma, cuidar la mente, proteger el alma y cultivar la virtud. Marco Aurelio escribía: la mente necesita cuidados diarios, así como el cuerpo necesita alimento. Pero la mayoría vive como quien intenta correr con el tanque vacío, esperando que el mundo entienda el cansancio que ella misma ignora. El autocuidado es un acto de valentía, es decidir detenerse un instante cuando todo empuja a seguir. Es mirar hacia adentro y decir, yo también me necesito. Es darte cuenta de que siempre estás listo para ayudar a los demás, pero cuando se trata de ti, lo postergas, lo aplazas, lo silencias. Es cuando el cuerpo grita por descanso, pero insistes en continuar. Cuando el corazón pide una pausa, pero te obligas a ser fuerte todo el tiempo. Es entender que cuidarte también es decir no. Es cerrar la puerta por unas horas. Es elegir el silencio en lugar del ruido de las urgencias, porque la mente sin pausa se vuelve confusa. El cuerpo sin descanso se vuelve pesado y el corazón sin silencio se vuelve ruidoso. Dedicarte tiempo es un acto de reconstrucción. Es tomar un café en paz, es caminar sin prisa, es hablar contigo mismo sin juicio. Es el instante en que te reencuentras. Es cuando limpias las heridas antiguas, redefines experiencias que quedaron atrapadas en el pasado y devuelves espacio a aquello que desea florecer de nuevo. Muchas veces, los dolores ya no duelen, pero aún ocupan lugar. Cuidarte es permitir que lo nuevo tenga dónde nacer. Es recordar que nadie puede sanarte si sigues repitiendo lo que te hiere, y que la belleza de la vida solo se revela cuando te tratas con el mismo respeto que esperas de los demás. Escribe aquí en los comentarios, hoy elijo cuidarme, porque el mundo cambia cuando cambias la forma en que te tratas, y todo lo que se cuida bien, tarde o temprano, florece.
Acción 2. Crece en todos los sentidos de la vida. No naciste para desarrollarte a medias. No eres solo el profesional que trabaja, ni únicamente el papel que desempeñas en casa. Eres una suma viva de cuerpo, mente y espíritu, y cuando una de esas partes es olvidada, todo lo demás empieza a perder fuerza. Hay quienes logran lo que soñaban, pero se sienten vacíos por dentro. Hay quienes acumulan victorias externas, pero viven una guerra silenciosa consigo mismos. Y hay quienes entregan amor y cuidado a todos, menos a su propia alma. Ese es el error más común de quienes buscan crecer, creer que evolucionar es solo alcanzar metas y no volverse completos. Porque el verdadero progreso no es velocidad, es equilibrio. No es tener más, es ser más. Los estoicos llamaban a eso armonía interior, el estado en el que cada parte de ti coopera con la otra y el movimiento de la vida fluye sin ruido. Marco Aurelio decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, porque el bien de una parte depende siempre de la salud del todo. Crecer en todos los sentidos es aprender a alinear tus fuerzas, no a sacrificarlas. Es cuidar el cuerpo para tener energía, la mente para tener dirección y el espíritu para tener propósito. Es entender que no hay contradicción entre ambición y serenidad. Cuando te conviertes en alguien que busca el éxito con alma y la paz con disciplina. La armonía empieza en las pequeñas elecciones. Dormir con la mente tranquila después de un día productivo. Tener tiempo para respirar entre un logro y otro. Agradecer tanto por las pausas como por los avances. Puedes prosperar, crecer y conquistar, pero no te permitas hacerlo a costa de ti mismo. El mundo ya está lleno de personas que llegaron lejos, pero se perdieron de quienes eran. Crecer por completo es recorrer el camino del éxito sin dejar de sentir, sin dejar de amar, sin dejar de vivir. La vida pide unidad, una alineación entre lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. El vacío que muchos sienten no viene de la falta de resultados, sino de la falta de coherencia entre lo externo y lo interno. No tienes que elegir entre éxito y paz, entre razón y emoción, entre progreso y descanso. Solo necesitas aprender a caminar completo. Cuando lo que construyes afuera refleja lo que cultivas adentro, todo se vuelve más ligero, más auténtico, más verdadero. Crecer en todos los sentidos es volverte alguien que inspira por su equilibrio, que vence sin endurecerse, que avanza sin perderse, que conquista sin dejar de sentir. Es comprender que prosperar no es correr detrás de más cosas, sino volverte alguien mejor en todo lo que haces. Escribe aquí en los comentarios, yo elijo crecer por completo. Porque la verdadera evolución no es parcial, es integral. Y cuando todas tus partes caminan juntas, el progreso deja de ser esfuerzo y se transforma en plenitud. Acción 3. Domina el arte de avanzar desde donde estás. Hay momentos en que el pasado parece un peso atado a los pies. Quieres seguir adelante, pero algo te jala hacia atrás, un error, una pérdida, una elección que hoy te parece equivocada. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir como quien repite el mismo día una y otra vez, intentando reescribir lo que ya fue vivido. Pero el arrepentimiento, cuando se alimenta, deja de ser aprendizaje y se convierte en prisión. Te hace creer que lo que pasó aún tiene poder sobre lo que viene, y lo que debía ser reflexión se vuelve cadena. Los estoicos llamaban a esto la sabiduría del instante presente, la habilidad de separar los tiempos, de entender que lo que ya ocurrió pertenece a la memoria, no a la hora. Ser sabio para ellos no era borrar el pasado, sino negarse a vivir en él. Marco Aurelio escribió, no vivas como si tuvieras 1000 años. La vida se escapa y el presente es todo lo que tienes. Él sabía que el pasado no es un lugar para quedarse,
Es un maestro que enseña y se va. Puedes agradecer por las lecciones, pero no debes acampar entre las ruinas. El arrepentimiento te hace mirar hacia atrás con dolor, pero la sabiduría te hace mirar hacia adelante con claridad. Y la diferencia entre ambos está en la decisión de avanzar desde donde estás, no desde donde quisieras estar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has impedido volver a empezar porque aún te castigabas por lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque estabas demasiado ocupado reviviendo lo que ya no podías cambiar? Es como intentar abrir una puerta que el tiempo ya cerró. El pasado puede explicar quién fuiste, pero nunca determinará quién puedes llegar a ser. No necesitas negar lo que sentiste. Sentir es humano, pero debes evitar convertir el dolor en residencia. Los traumas y los errores no son destino, son capítulos, y cada nuevo amanecer es una invitación para escribir la siguiente página con más conciencia. Honrar el pasado no es repetirlo, es superarlo, es permitir que lo que fue te fortalezca, no que te defina, porque cada vez que eliges vivir en el presente, el pasado pierde el poder de herirte. No hay liberación más grande que aceptar que lo que fue, fue. El verdadero poder está en mirar hacia adelante sin miedo a comenzar de nuevo. Respira profundo y dite a ti mismo: sigo desde donde estoy, no desde donde fui herido. Porque el tiempo no vuelve, pero la vida comienza otra vez cada vez que eliges estar presente en el único lugar donde el futuro realmente empieza, el ahora. Acción 4. Apaga el pensamiento catastrófico. Todos conocemos esa sensación. Algo sucede, un error, un mensaje, una mirada, y de repente la mente empieza a correr. En segundos, un pensamiento simple se convierte en tormenta. El corazón se acelera, el cuerpo reacciona, y ya no estás en el presente. Estás atrapado en un futuro imaginario, hecho de miedos antiguos y de historias mal resueltas. Es el pensamiento catastrófico, esa película invisible que el cerebro proyecta para protegerte, pero que termina paralizándote. Toma un recuerdo, lo mezcla con una duda, le añade el miedo al fracaso y crea una ficción convincente, tan convincente que terminas creyendo que es real. El cerebro hace esto porque busca ahorrar energía. Crea caminos mentales repetidos, atajos. Cuanto más recorres esos caminos, más fuertes se vuelven. Y así, el pensamiento se vuelve hábito. El hábito se convierte en creencia, y la creencia se transforma en un lente. Comienzas a ver todo a través de él. Pero ese lente es neutro. No distingue el bien del mal, el miedo del valor, la duda de la fe. Eres tú quien elige lo que va a reflejar. Y aquí es donde entra el poder del autocontrol estoico, la capacidad de observar la mente sin volverte la mente. Epicteto decía: la única cosa sobre la que tienes control es tu mente, y eso te da poder suficiente, porque la mente es el origen de todas tus acciones y percepciones. Apagar el pensamiento catastrófico no es ignorar la realidad, es verla con proporción. Es reconocer que el miedo existe, pero no necesita mandar. Que la ansiedad habla, pero no da órdenes. Y que el control que buscas nunca estuvo en el mundo, siempre estuvo en ti. La próxima vez que surja un problema, antes de reaccionar, respira. Pregúntate: ¿lo que estoy viviendo es real o es el miedo el que está hablando por mí? Esa pausa es el momento en que el caos se disuelve y la razón vuelve a tomar el mando. El pensamiento catastrófico es como una tormenta eléctrica, intensa, ruidosa, pero pasajera. Y cuando aprendes a esperar en silencio, descubres que el trueno nunca fue el peligro, solo era el eco de tus propios pensamientos. La frase que debes repetir cuando ese sentimiento llegue es: hoy elijo la calma en lugar del caos, porque la verdadera fuerza mental
no está en controlar el mundo, sino en no permitir que el mundo controle lo que sucede dentro de ti. Acción 5. Practica el autocontrol. Nada crece donde la mente es inestable. Todo cambio verdadero comienza cuando aprendes a dirigirte a ti mismo, cuando dejas de ser esclavo de los impulsos y te conviertes en el estratega de tus propias acciones. El autocontrol es lo que separa a quien sueña de quien realmente logra, porque querer cambiar es fácil. Lo difícil es mantenerse firme cuando el entusiasmo se apaga, cuando las cosas tardan, cuando nadie te aplaude, cuando el mundo parece no notarte. Es en esa travesía silenciosa donde la mente intenta sabotearte y el corazón te pide parar, que el autocontrol se revela como una virtud. Los estoicos llamaban a eso fuerza racional, la capacidad de actuar guiado por la conciencia y no por la emoción del momento. Epicteto decía: ningún hombre es libre a menos que se domine a sí mismo, y dominarse es el primer paso para conquistar cualquier otra cosa. El autocontrol es el cimiento de la constancia. Sin él, construyes castillos de entusiasmo que se derrumban con el primer viento en contra. Sin autocontrol, vives reaccionando. Prometes cambiar y renuncias ante la primera dificultad. Haces planes y los abandonas cuando el resultado no llega con la velocidad que esperabas. No pierdes porque seas incapaz, sino porque no sostienes el enfoque el tiempo suficiente para que las semillas florezcan. Y es aquí donde el autocontrol entra, no como represión, sino como dirección. Piensa en un arquero. No dispara por impulso, espera el momento justo, ajusta la mira, mantiene la postura. Es su serenidad, y no su fuerza, la que garantiza el acierto. Lo mismo ocurre contigo. El autocontrol es lo que transforma el movimiento en dirección, el esfuerzo en resultado. Controlarse no es callar los sentimientos, es escucharlos sin entregarse a ellos. Es reconocer la ira y transformarla en acción constructiva, el miedo en prudencia, la ansiedad en enfoque. Quien domina sus emociones no las apaga, simplemente las pone en su lugar. Porque la emoción es como el fuego: cuando está controlada, ilumina; cuando se descontrola, consume. Cada vez que eliges actuar con conciencia, creas una nueva identidad, la de quien está al mando. Y cuanto más repites esa elección, más aprende la mente que puede confiar en ti. Y cuando la mente confía, el cuerpo obedece, el enfoque se mantiene, el progreso se vuelve inevitable. El autocontrol no es rigidez, es madurez. Es entender que el impulso satisface el ahora, pero la disciplina construye el después. Y cada vez que eliges el después, la vida te recompensa con algo que el ahora jamás podría darte: claridad. Así que, la próxima vez que sientas ganas de rendirte, de reaccionar sin pensar, de volver al viejo patrón, detente y respira. Recuerda todo lo que ya superaste cuando decidiste no actuar por impulso. Recuerda cuántas veces el silencio te salvó y la paciencia te colocó en el lugar correcto. El éxito no proviene de quien hace más, sino de quien se mantiene en la dirección correcta por más tiempo. El mundo pertenece a quien sabe esperar, observar y actuar en el momento justo. Escribe aquí en los comentarios: yo domino mis impulsos, no soy dominado por ellos. Porque el autocontrol no se trata de contener, sino de construir. Y quien se domina a sí mismo tiene el poder de transformar cualquier parte de su propia vida. Acción 6. El cambio empieza por dentro. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Piensa en todas las personas que te aman, que creen en ti, que desean verte bien. Ellas pueden aconsejarte, apoyarte, inspirarte, pero ninguna puede caminar con tus propias piernas. Pueden darte fuerza, pero no pueden dar el paso por ti. Pueden creer en ti,
pero no pueden convencerte si tú mismo dudas. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Vive esperando que algo externo resuelva lo que solo puede transformarse desde adentro. Espera el momento perfecto, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la motivación perfecta. Pero lo que realmente transforma no es el escenario, sino el estado interno de quien lo atraviesa. Todo cambio profundo comienza en lo invisible, en lo que piensas, dices y sientes cuando nadie está cerca. El cambio real nace en la forma en que hablas contigo mismo, porque es esa voz interna la que te levanta o te destruye, la que te impulsa o te sabotea. Piensa en cuántas veces te has detenido antes de intentarlo, solo porque tu mente susurró, ¿y si sale mal? ¿Cuántas veces cancelaste un sueño antes de comenzar, solo porque creíste en la versión pesimista de tu voz interior? Y lo más curioso es que, la mayoría de las veces, no fue el fracaso lo que te detuvo, fue el miedo al fracaso, fabricado por tus propios pensamientos. Puedes tener el mejor plan, el mejor consejo, las mejores intenciones, pero si la mente no coopera, todo se derrumba. Por eso tantas personas inteligentes, talentosas y buenas permanecen estancadas en el mismo lugar, porque nunca aprendieron a dominar su diálogo interior. Esa voz es poderosa. Puede ser el eco del miedo, diciéndote que no eres suficiente. O puede ser la llama del coraje, recordándote que ya has superado cosas mucho peores. Lo que define en quién te conviertes es cuál de esas voces eliges fortalecer cada día. Los estoicos llamaban a esto el centro racional del alma, la parte de nosotros que piensa, elige y guía al resto. Ellos creían que la libertad comienza cuando aprendes a dirigir tus propios pensamientos. Marco Aurelio escribió, «El alma se tiñe con el color de los pensamientos». Y eso es exactamente lo que ocurre. Te conviertes en el tono de las palabras que repites dentro de ti cada día. Quien repite «no puedo» se debilita. Quien dice «aún estoy aprendiendo» se expande. Porque cada frase que diriges hacia ti mismo es un ladrillo, o construye tu fuerza, o levanta los muros que te atrapan. Por eso, observa lo que te dices. Cuando algo salga mal, no repitas «sabía que iba a fallar». Di «ahora sé cómo hacerlo mejor». Cuando sientas miedo, no digas «no soy capaz». Di «aún estoy aprendiendo». Y si llega el cansancio, no digas «estoy agotado, no tengo más energía». Di «necesito cuidarme para continuar». Ese simple cambio es lo que separa a quien se rinde de quien madura, porque no es el mundo el que te fortalece, es el diálogo que mantienes con él, y ese diálogo comienza dentro, en la forma en que interpretas tus propios días. Cuando cambias el tono de tu conversación interna, lo que era duda se convierte en impulso, y lo que parecía imposible se vuelve un paso natural. La fuerza interior comienza en el instante en que decides tratarte como alguien que merece crecer, aprender y vencer. Y lo más hermoso es descubrir que cuando esa fuerza despierta, la vida a tu alrededor responde. Nadie puede vivir tu vida por ti. Pero cuando decides ser tu propio aliado, lo imposible empieza a moverse y lo que antes parecía lejano se convierte simplemente en el siguiente paso de quien finalmente entendió. El cambio que buscas afuera empieza dentro de ti. Acción 7. Enfrenta tus miedos. La inseguridad siempre empieza en la mente. Antes de existir afuera, es una historia que el pensamiento repite hasta que terminas creyéndola como si fuera real. Y el cuerpo también lo cree. Acelera el corazón, detiene la respiración, paraliza los movimientos. Es como ser arrastrado por una ola que parece venir de afuera, pero que nació dentro de ti. Enfrentar el miedo es uno de los actos más valientes que existen porque te obliga a mirar hacia el pasado, al momento exacto en que algo se rompió dentro de ti.
Y lo más curioso es que al revivir ese recuerdo, el dolor no llega más pequeño, llega igual, a veces incluso más vivo. Por eso lo evitamos, pero el precio de huir es alto. Quien evita el miedo termina viviendo guiado por él. Cada vez que actúas desde la inseguridad, el pasado está tomando decisiones por ti. Si fuiste rechazado una vez, el miedo a ser rechazado otra vez empieza a escribir el guión de tu vida. Si fracasaste en un negocio, comienzas a creer que no naciste para arriesgarte. Si fuiste traicionado, empiezas a dudar hasta de las buenas intenciones. Pero el miedo no es la realidad, es solo una memoria que aprendió a disfrazarse de protección. No llega para destruirte, llega para probar si todavía crees en quién eras o si ya estás listo para convertirte en alguien nuevo. Los estoicos llamaban a eso el dominio de la razón sobre las pasiones, la capacidad de reconocer el miedo, pero no arrodillarse ante él. Séneca decía, el hombre que siente miedo antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Y eso es exactamente lo que el miedo hace. Multiplica sufrimientos imaginarios y te hace vivir derrotas que nunca ocurrieron. El miedo siempre va a existir, pero cuando lo enfrentas, pierde el poder de decidir por ti. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Entonces, cuando el miedo aparezca, no luches contra él. Míralo con curiosidad. Pregunta, ¿a qué le tengo miedo exactamente de perder? Casi siempre, la respuesta será solo una versión antigua de ti mismo, y es esa versión la que debe quedarse atrás. Enfrentar tus miedos es liberar tu fuerza, porque detrás de cada miedo vencido hay una vida que estaba esperándote. Decide vivirla hoy, decide actuar incluso con miedo, porque el miedo es un sentimiento natural, pero vivir preso de él es una elección. Y quien tiene el valor de atravesar su propio miedo, empieza a vivir del otro lado, donde habita la libertad. Acción 8. Ten conciencia de que vas a morir. Esta es una paradoja dentro de nuestra mente. Todos sabemos que vamos a morir, pero pocos viven con esa conciencia despierta. La muerte es la certeza más antigua de la humanidad, y aún así es la verdad más olvidada. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, aplazando conversaciones, sueños, perdones y nuevos comienzos. Pero el tiempo no avisa cuando se acaba, simplemente pasa, y quien no lo recuerda termina viviendo a medias. Los estoicos llamaban a este recordatorio memento mori, recuerda que vas a morir. Estas palabras estaban grabadas en templos, en anillos, en estatuas, no como una amenaza, sino como una invitación a la lucidez, un recordatorio para no desperdiciar la vida en distracciones, vanidades o miedos pequeños. Marco Aurelio, al escribir sus meditaciones, se decía a sí mismo, puedes dejar la vida en cualquier momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Él sabía que recordar la muerte es, paradójicamente, la forma más intensa de vivir. Porque cuando recuerdas que el tiempo es finito, el presente gana profundidad. Cada gesto, cada palabra, cada respiración adquiere peso e intención. La conciencia de la muerte no trae desesperación, trae claridad. Te enseña a elegir lo esencial, a soltar lo que no importa y a valorar lo que tienes al alcance ahora. Empiezas a darte cuenta de que lo que realmente tiene valor nunca fue lo que se acumula, sino lo que se vive. Piensa en esto. Si hoy fuera tu último día, ¿qué dejarías de aplazar? ¿A quién perdonarías? ¿Qué te atreverías a comenzar? Esas respuestas muestran lo que realmente importa. Y es ahí donde la vida empieza de verdad. Los estoicos no temían a la muerte porque aprendieron a reconciliarse con ella. Entendieron que la vida no se mide en años, sino en presencia, y que morir algún día es inevitable, pero morir sin haber vivido es una elección.
Así que recuerda, vas a morir. Pero hasta entonces, tienes el poder de vivir como quien entiende el valor de cada instante. Y quizás esa sea la verdadera libertad, no escapar de la muerte, sino vivir de tal forma que ella no se lleve nada esencial. Escribe aquí en los comentarios Memento Mori, porque quien vive recordando que va a morir, aprende el secreto más profundo de los estoicos: vivir sin miedo y morir sin arrepentimiento. Acción 9. Usa toda tu capacidad. Imagina un arsenal lleno de herramientas, fuerza y sabiduría, pero con las puertas cerradas. Y afuera, alguien luchando, cansado, creyendo que no tiene con qué defenderse. Esa persona eres tú, cada vez que olvidas el poder que llevas dentro. Tienes recursos, talento, inteligencia, resiliencia, pero muchas veces vives como si todo eso no existiera. Buscas respuestas en el mundo, cuando las llaves están en tus propias manos. Y mientras buscas afuera, lo que necesitas dentro permanece dormido. Los estoicos descubrieron esta verdad hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre las circunstancias». Esa frase por sí sola es un recordatorio de que la fuerza que mueve tu vida no viene de afuera, viene de la manera en que respondes a lo que sucede. Las circunstancias cambian, las crisis van y vienen, pero tu capacidad permanece intacta, inquebrantable, esperando ser usada. Está en cada decisión lúcida, en cada reacción en la que eliges no perderte, en cada vez que te levantas cuando todo te dice que te detengas. Cuando despiertas ese poder, el miedo pierde fuerza y la duda pierde voz. Comienzas a vivir con más enfoque, más dirección, más presencia, porque entiendes, finalmente, que no necesitas que el mundo se organice para actuar. Basta con organizar tu propia mente. Piensa en esto: todo lo que has superado hasta hoy fue usando lo que ya estaba dentro de ti. Nada vino de afuera, vino de tu claridad, de tu valentía, de tu capacidad de adaptación. Y si ya lo hiciste antes, puedes hacerlo otra vez. La vida seguirá poniéndote a prueba, pero la diferencia es que ahora sabes dónde buscar tus armas. Dentro. Tu potencial no es una promesa futura, es un poder disponible, pero solo se manifiesta cuando decides usarlo. Escribe aquí en los comentarios: todo lo que necesito ya lo tengo. No lo escribas solo por escribirlo, declara esa frase. Convéncete de ello, porque tu fuerza no necesita ser creada, solo despertada. Y cuando aprendes a usar toda tu capacidad, lo imposible deja de ser un límite y se convierte simplemente en el siguiente paso. Acción 10. No esperes aplausos, cambia en silencio. Hay una fuerza misteriosa en el silencio. Mientras muchos desperdician energía anunciando planes, quien decide crecer de verdad aprende a cambiar callado, firme, constante, como una semilla que rompe la tierra en la oscuridad, pero con el poder suficiente para convertirse en bosque. Vivimos en una era ruidosa. Todo necesita mostrarse: el progreso, el dolor, la rutina, incluso lo que aún no ha sucedido. Mostramos lo que sentimos, lo que queremos, lo que planeamos, y poco a poco nos volvemos dependientes de la mirada de los demás para seguir creyendo en nosotros mismos. Pero cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos energía te queda para realmente hacerlo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de dirección, es enfoque, es una forma de proteger lo sagrado, tu proceso. La primera lección del cambio silencioso es simple, pero poderosa. Evita buscar validación externa. La necesidad de aprobación es uno de los mayores ladrones de energía que existen. Cuando compartes tus planes antes de actuar, entregas el control de tu motivación al juicio ajeno. Si recibes elogios, sientes una falsa sensación de logro, como si ya hubieras llegado.
Si recibes críticas, te desanimas antes incluso de dar el primer paso. El silencio rompe ese ciclo. Te devuelve autonomía, enfoque y fuerza interior. Dejas de actuar para ser visto y pasas a actuar porque entiendes el valor de lo que estás construyendo. Los estoicos llamaban a eso autosuficiencia del alma, la capacidad de seguir tu propio camino incluso sin aplausos. La segunda lección es: protégete de las opiniones innecesarias. No todo consejo es sabiduría y no toda crítica es verdad. Hay personas que por amor intentan protegerte y terminan limitándote. Y hay otras que por miedo proyectan en ti las renuncias que aún les duelen. Si abres demasiado tus puertas, las voces externas invaden el espacio de tu convicción. El silencio es el escudo de los determinados. Protege tu propósito del ruido, de las comparaciones y de las dudas que debilitan la fe en ti mismo. En lugar de gastar energía explicándote, la usas para actuar. Y esa es la tercera lección. Sorprende por lo que haces, no por lo que dices. Las promesas no transforman. Las acciones, sí. No digas que vas a cambiar, cambia. No digas que vas a empezar, empieza. No digas que lo estás intentando, persiste en silencio hasta que tu progreso se vuelva imposible de ignorar. La disciplina silenciosa genera una fuerza que no necesita palabras. Cuando apareces con resultados, la gente los siente, lo perciben en tu mirada, en tu postura, en la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Pero lo más importante es lo que sucede dentro de ti. El ruido de la duda da paso a la calma de la convicción. La prisa se transforma en paciencia y la necesidad de validación se transforma en propósito. Porque cuando cambias en silencio, el mundo no necesita aplaudirte, simplemente lo reconoce. Los resultados hablan el idioma de la verdad, y el silencio es el escenario donde esa verdad resuena con más fuerza. Es en ese espacio sereno donde la transformación madura, el enfoque se consolida y tu verdadero crecimiento comienza. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.